mis queridos alumnos, soy su maestra Peima y este día les voy a platicar unas hermosas historias que aparecen en su Biblia. Sí, corran y vayan por ella. Jesús dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Era una noticia que puso a sus discípulos, los amigos, muy tristes. Entonces, en otro lugar, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote. Este sumo sacerdote era llamado Caifás, porque estaban poniéndose de acuerdo para apresar a Jesús. Ellos lo querían apresar con engaños y matarle. Pero, ¿qué creen? Uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote, era el que iba a traicionar a Jesús. A cambio le darían 30 monedas de plata. Qué triste, ¿no? Que alguien que era su amigo lo traicionara. Pues así iba a suceder más adelante. Pero se estaba acercando el día de la Pascua y Jesús mandó a sus discípulos para que preparasen todo para la cena del Señor. Ellos llegaron a ese lugar y ya todo estaba listo, todo estaba preparada, la mesa, las copas y el pan. Pero Jesús se sentó a la mesa junto con los demás discípulos y empezaron a platicar y les dijo que comieran. De cierto os digo que uno de vosotros me será entregado este día. Fíjense qué noticia tan más terrible. Todos empezaron a preguntar, ¿qué pasaría, Señor? ¿Seré yo quien te entregue? Otros decían entre ellos, ¿qué pasó? ¿Serás tú? ¿Seré yo? No sabemos. Era algo muy triste. Pero ellos por mientras empezaron a comer. Y el Señor les dijo que tomaran el pan. Empezó a partir el pan y lo bendijo. Y le dijo a sus discípulos, tomen y coman. Este pan es mi cuerpo que va a ser crucificado. También les dijo que tomaran la copa. Dentro de la copa había un jugo de la vid, un jugo de uva, y les dijo que lo tomaran después de bendecirlo y lo bebieran. Y les dijo, este jugo es la sangre de mi nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí Jesús ya les estaba diciendo lo que iba a suceder con su cuerpo, que iba a ser crucificado, que iba a ser lastimado y muerto. Pero ¿ustedes saben lo que significa remisión de pecados? Bueno, remisión de pecados es la acción de enviar de regreso o de desaparecer. En este caso Jesús iba a desaparecer los pecados de todo el mundo. Tus pecados y los míos los iba a desaparecer en la cruz del Calvario. Pero Jesús y sus discípulos habían comido la cena de la Pascua y en ese momento Judas se levantó y se marchó. Él fue a buscar a los sacerdotes y a decirles dónde estaría el Señor Jesús. Él fue a chismearles a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque sería apresado. Jesús le había dicho a la gente que Él iba a morir por los pecados de toda la humanidad para que pudieran ir al cielo con Él. Jesús y sus discípulos caminaron por las calles de la ciudad. A las afueras de Jerusalén se encontraba el jardín del Getsemaní. Era una noche hermosa con una luna grande y brillante. Iban camino hacia el jardín cuando Jesús le dijo a sus discípulos que quería pasar un tiempo con su Padre. Ese lugar, ese jardín tan hermoso, era el lugar favorito para orar con Dios, su Padre. Cuando llegaron Él y sus discípulos, Jesús les dijo a sus discípulos, quédense aquí, no quiero que se vayan, solo me voy a llevar para que me acompañen a Pedro, a Juan y a Santiago. Ellos van a ser los que me ayuden a orar, porque voy a pasar por una situación en la cual necesito estar muy fuerte espiritualmente. Les dijo a ellos que se quedaran despiertos. Y más adelante Jesús se adentró en el jardín
y se fue a orar. Al llegar, cayó de rodillas y se puso a orar con su padre y le dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Cuando él regresó a orar, encontró a sus discípulos. ¿Qué creen? Estaban dormidos. Esto le hizo molestar un poquito a Jesús. Se levantó y fue con sus discípulos. Y le dijo: Pedro, ¿no puedes orar conmigo por una hora al menos? Él se regresó a orar nuevamente con su padre y les dijo que ya no se durmieran, ¿verdad? Y nuevamente le pidió al Señor: Padre, pasa de mí esta copa si es tu voluntad. Bueno, así continuó orando y platicando con su padre. Y nuevamente se levantó y fue a revisar a sus amigos, los discípulos, y nuevamente los encontró durmiendo. Bueno, él les dijo que quería que lo acompañaran a orar, pero no lo hicieron. Y nuevamente él regresó a orar y le dijo: Padre, por favor, ayúdame, porque este tiempo va a ser muy difícil para mí. Cuando él terminó de orar, fue nuevamente con sus discípulos y les dijo: ¿saben qué? Necesito que se paren porque la hora ha llegado. En ese momento los discípulos se levantaron y en la oscuridad de la noche se dejó ver a unas personas que venían con unas antorchas. ¿Saben ustedes lo que es una antorcha? Esto es una antorcha. Estaban muchísima gente, estaban los soldados romanos custodiando. También estaba el sacerdote. ¿Y qué creen? Judas, que sería el que entregaría al Señor Jesús. Cuando lo vio al Señor, Judas en ese momento fue y le dio un beso. ¡Mua! Ese beso era la señal para los soldados para que fueran y apresaran al Señor Jesús. En ese momento, Pedro le dio muchísimo coraje y ahí estaba uno de los sirvientes del sacerdote, estaba uno de los sirvientes y en ese momento Pedro ¡pum!, le cortó la oreja. Pero ¿saben qué? Eso a Jesús lo puso un tanto molesto con Pedro y le dijo: Pedro, no hagas eso. Si yo quisiera que fuera ayudado por alguien, yo le hablaría a un ejército de ángeles para que me ayudasen. Pero yo sé por lo que tengo que pasar. A eso vine a esta tierra, a morir por los pecados de la gente. Entonces, los discípulos se quedaron viendo lo que estaba sucediendo. Ellos estaban con mucha pena y con mucho temor. Y lo único que hicieron es callar. Y dejaron que los soldados se llevaran a Jesús preso. Y los discípulos se fueron entre los árboles y arbustos y se escondieron para que también no fueran arrestados como Jesús. Después de salir del jardín del Getsemaní, lo llevaron con el sumo sacerdote. Ahí había mucha gente que decía mentiras contra él. Mucha de esa gente había sido sanada, había tenido milagros asombrosos gracias a Jesús y ahora se habían olvidado de eso. Esa gente estaba en contra de Jesús. Pero ahí Jesús permaneció durante mucho tiempo callado. La gente decía mentiras, la gente levantaba falsos contra él. Pero ¿saben qué? Él permaneció callado. Pero cuando el sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo? Jesús le respondió:
tú lo has dicho bien. Entonces eso hizo enojar, pero muy fuerte al sacerdote, al tal grado que él rasgó sus vestiduras y dijo: ¡ha blasfemado! Entonces la gente le empezó a escupir y le pegaron muy fuerte en su cuerpo y lo llevaron con el gobernador. En ese entonces estaba Pilato a cargo de esa nación. En un principio Pilato no quería intervenir en el asunto, pero bajo la presión del pueblo lo tuvo que hacer. El gobernador, la verdad, no veía ninguna maldad en Jesús. Al contrario, pero la gente de ese lugar no quería a Jesús y todos influenciados por los sacerdotes. Fíjense que en esa época, durante la fiesta, era costumbre soltar a un prisionero y Pilato, el gobernador de ese lugar, ofreció soltar a Jesús. Pero en cambio la gente gritaba: ¡suelta a Barrabás! Barrabás era un hombre muy malo, un hombre despiadado que hacía muchas cosas malas a la gente de ese lugar. Y más porque la gente gritaba: ¡crucifica a Jesús! ¡Qué triste! Porque esa situación estaba pasando. A Pilato no le gustaba, él no quería acceder a eso, mas sin embargo lo tuvo que hacer. El pueblo le dijo que crucificasen a Jesús y así sería. Entonces él ya no pudo hacer más nada. Los soldados se llevaron a Jesús a un lugar del palacio. Ese lugar se llamaba el Pretorio. Una vez que los soldados se llevaron a Jesús al Pretorio, ahí empezaron a lastimar su cuerpo. Lo empezaron a golpear con látigos, con los puños, empezaron a lastimar. Le pusieron un manto encima y se empezaban a burlar de él. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Esto hizo sufrir mucho al maestro. Se burlaban, decían: el rey ahí viene. Pero eso era poco por todo lo que iba a pasar. De ahí se lo llevaron a un lugar llamado Gólgota. Gólgota era un monte que tenía una forma como de calavera. Por eso significa el lugar de la calavera. Ahí lo iban a crucificar. Él mismo cargó ese madero en su espalda. Él en ese momento empezaba su sufrimiento que lo llevaría a la muerte de cruz. Ya estando en la cruz, con sus manos y sus pies lastimados por los clavos que atravesaron, antes de morir, dijo a su padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. En la cruz pusieron una leyenda sobre su cabeza que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero algo maravilloso y hermoso estaba por acontecer. Después del tercer día, al amanecer, hubo un terremoto. Iban llegando a la tumba María y María Magdalena. Esas mujeres fueron a revisar el cuerpo de Jesús, a limpiarlo y a ponerle perfume. Pero un ángel del Señor bajó del cielo y removió la piedra. Y les dijo a las mujeres: Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Vayan y digan las buenas nuevas a los discípulos. Y así lo hicieron. Camino a Galilea, se encontraron al Señor Jesús. Era su maestro, el que había resucitado. Ellas se acercaron y besaron sus pies y lo adoraron. Entonces Él les dijo: vayan a Galilea, porque yo más tarde me encontraré con todos ustedes. Ya en Galilea, Jesús se acercó a sus amigos los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todas las cosas que han aprendido, que vayan y las enseñen. Y que también estaría con ustedes y conmigo hasta el fin del mundo. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Esta es una gran promesa. Él vendrá, pero ¿sabes qué? Ya no tarda en venir nuevamente. Así que, ¿quién se quiere ir con el Padre a vivir una vida eterna con Él? Yo quiero. ¿Tú quieres?
Bueno, te invito a que hagamos una oración. Si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, yo te invito a que lo hagas esta tarde. ¿Te gustaría? Cierra tus ojos. Muchas gracias, Padre, por ese amor que entregaste en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener libertad y pudiéramos ir contigo confiadamente al Padre. Gracias, Padre. Ahora te pido, mi Dios, que tú seas el que perdone todos nuestros pecados y que nos ayudes a vivir una vida recta delante de ti. Y que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Ahora, tú ya eres un hijo de Dios. Tú ya perteneces a la familia de Cristo. Muchas felicidades. Y ahora, a seguir esperando la venida del Mesías. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.